noches, bienvenidos una vez más a Objetivismo MX. Les damos la bienvenida a un programa más. Estamos muy contentos porque es el primer programa del 2022 y el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues creo que es un tema, bueno, que se va a abordar, es un tema muy importante, un tema del que poco se habla y yo creo que del que mucho hace falta, ¿no? Les mandamos un cordial saludo a todos los que siguen la transmisión tanto en Guatemala como acá en México. Soy Antonio Tapia, formo parte de la dirección de Objetivismo MX y el tema que vamos a abordar el día de hoy es estética objetivista y romanticismo heroico. Y para ello me gustaría iniciar con una frase de la filósofa Ayn Rand y es: el arte es una recreación selectiva de la realidad de acuerdo con los valores y juicios metafísicos del artista. Y también estamos muy contentos porque para ello tenemos a un invitado de lujo, el artista objetivista Walter Peter, de quien voy a leer un poco de su trayectoria. Él es nacido en Guatemala, tiene más de 35 años de ser artista profesional y se ha dedicado a la escultura los últimos 25 años de su vida. Su formación incluye formación filosófica y en arquitectura en la Universidad Francisco Marroquí de Guatemala, escultura en la Escuela de Bellas Artes de Zurich, Suiza, artes visuales en la Escuela Superior de la Escuela de USAC, es director y profesor de su propia escuela de arte, Arts Artist. Se ha desempeñado como profesor de dibujo artístico en la Facultad de Arquitectura, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico de las Universidades del Istmo y Rafael Landívar de Guatemala. Personalmente ha presentado 7 exposiciones individuales de pintura, 2 de ellas en Suiza, y ha participado aproximadamente en 40 exposiciones colectivas, así como en varias subastas. Walter es más conocido como el creador de la obra El Coloso de Inmónaco, en un monumento hecho en terracota de 10 metros de altura, y por el Atlas Libertas, una escultura de 5 por 5 metros realizada en latón de bronce repujado para la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquí. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Antonio. Encantado de conocerte. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Víctor Hugo por la conducción y a José Roberto Briones por la invitación. Así que ustedes mandan, ustedes me dicen si están listos para que comience. Muchas gracias, Walter. El placer es de nosotros. Y también está con nosotros Roberto Briones, que es el director de Objetivismo MX y también forma parte del directivo de México Libertario. Bienvenido, Roberto. Hola, Tapia, muchísimas gracias por esta súper padre presentación e introducción. Bueno, pues, ¿qué más que uno de los temas que más me apasionaron cuando me di cuenta de que una filosofía como el objetivismo no era cualquier cosa, sino que era una filosofía integrada que venía desde lo metafísico, pasando por lo epistemológico, lo ético, llegando a lo estético, lo cual la verdad es que yo jamás había escuchado, y terminando con una explicación también en lo político, ¿no? O sea, responde a las preguntas de lo político. Entonces, al momento en que yo me di cuenta de eso, se me hizo súper interesante porque en algunos otros filósofos yo ya había escuchado este concepto de aestética o estética, el cual se me hizo muy interesante. En ese momento yo estaba buscando alguna foto que me ayudara a ponerle a un artículo, un escrito que estaba haciendo para Facebook, y llegué a una foto que me encantó y que fue, creo que, una de las fotos que más me llamaron la atención en ese momento, por la figura, por lo que representaba, porque para ese entonces pues yo ya era objetivista y porque ya sabía o tenía la idea de que existía algo llamado estética. Para mí eso era una representación de algo que nosotros llamamos el romanticismo heroico, del cual va a hablarnos Walter Peter. Después me di cuenta de que en efecto quien había creado esa obra era
una persona que todavía estaba entre nosotros, que seguía haciendo arte, que es para mí como un maestro, que me ha ayudado y me ha tratado de ayudar y explicar en muchas de mis dudas que siempre por lo regular he estado teniendo y que busco ayuda de los especialistas. Y Walter ha sido una de esas personas que siempre han intentado ayudarme y solucionar mis dudas. Y me di cuenta de que tenía que dar a conocer su arte porque nunca había conocido a alguien que se denominara objetivista y que al mismo tiempo fuera un artista tan reconocido, que tuviera obras tan monumentales y tan magníficas como las que ahorita nos va a presentar. Entonces, pues bueno, no me quiero alargar, solamente quiero decirles que es para mí un placer poder tener a Walter aquí con nosotros. Y pues bueno, ya te doy el micrófono, Walter. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y maravíllanos con todo eso que nos vas a platicar. Muchas gracias, José Roberto, por esa tan amable presentación. La verdad es que para mí es un gusto. Para mí es un gusto y les voy a hacer una resumida presentación de lo que es mi obra y en general cómo es que represento yo mis valores en ella. Pues obviamente ya me presentaron ustedes como objetivista, ¿verdad? Que lo soy. Y al final de la presentación, aunque se va a entender claramente qué es lo que yo entiendo como romanticismo heroico, pues podemos todavía profundizar si tienen una pregunta al respecto. Así que voy a proceder a compartir pantalla. Arte escultórico monumental, un sentido de vida heroico. Definamos nuevamente qué es arte. Como lo dijo ya Antonio, arte es la recreación selectiva de la realidad según los juicios de valor metafísicos del artista. Hasta ahorita, esta definición de Ayn Rand es la que para mí con la cual yo inicié entendiendo de la manera más simple, universal y general la definición objetiva de arte, ¿verdad? El arte lo que está haciendo es recreando de manera simbólica una visión y un sentido de vida, una emoción muy profunda. A través del tema en la obra, es decir, en la obra escultórica, el escultor concretiza a través de una imagen visual su propia perspectiva metafísica moral. Y a través del estilo, su visión epistemológica, es decir, de cómo entiende él, de cómo percibe la realidad, de cómo la conoce. El arte es un medio perfecto para comunicar un ideal moral. Veamos un poquito del tema de mi obra, la moral y metafísica de mi filosofía, mis juicios de valor metafísicos. Yo intento representar un segundo renacimiento de la visión filosófica, estética aristotélica que dice: sí estamos aquí, sí somos, sí estamos conscientes de lo que percibimos, los sentidos no nos engañan, que sí existe una sola verdad, aunque a veces podamos equivocarnos si sea contextual, y que el hombre debería ser un fin en sí mismo. Intento expresar un sentido de vida heroico del hombre. Expreso la motivación a practicar virtudes que nos ayudan a alcanzar los valores que nos permitan mejorar nuestra vida para poder florecer. En esencia, virtudes y valores como la sabiduría, justicia, fortaleza, independencia, el propósito, la integridad, libertad, el orgullo, que le ayudará a definir los sueños que perseguirá para hacer realidad su máximo anhelo, que es la búsqueda y el alcance de la máxima felicidad posible.
una vida llena de éxitos para el hombre, para el ser humano. Hoy voy a comenzar la presentación de mi obra monumental con dos monumentos bastante importantes, diría yo, son los más recientes, son muy grandes. El primero sería Atlas, Pilar del Mundo, la cual fue inaugurada recientemente en el lobby del centro de negocios de un edificio muy importante corporativo en Guatemala, HQ Fontavela. Siempre debe existir una integración perfecta entre lo que la arquitectura expresa y lo que los usuarios van a practicar dentro del edificio, moralmente hablando. HQ tenía que ser el espejo de los valores y virtudes, es decir, la arquitectura en general a la cual el artista plástico se integre, ¿verdad? Debe ser el espejo de los valores y virtudes que en su interior, con los símbolos que sus esculturas y pinturas van a recrear. El principal propósito de HQ es albergar y ofrecer un espacio arquitectónico con un ambiente idóneo de emprendimiento, en donde mentes inteligentes y productivas están trabajando en conjunto para la creación de riqueza, fomentando desarrollo, para cuyo logro estarán practicando virtudes como la racionalidad, la lógica, creatividad, ambición, honestidad, integridad, independencia, tenacidad, justicia y fortaleza de carácter, entre algunos de los principales, diría yo. Atlas, de la mitología griega, fue el titán, el héroe que condujo la rebelión de gigantes en contra de los dioses dictadores del Monte Olimpo. Al perder la batalla, Atlas fue condenado por Zeus a cargar eternamente el reino de los cielos, es decir, el universo. Atlas, en realidad, estaba luchando por su libertad, la de los gigantes y la de los humanos. Yo ya no deseaba recrear una figura mitológica, sino una metafórica, traducida al hombre, artífice del desarrollo humano aquí en la Tierra y en el universo. Mi Atlas debía ser como los héroes de la obra maestra literaria de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Un hombre potente, justo, ambicioso e inteligente, que requiere de libertad individual para poder alcanzar sus más grandes metas. Es una visión heroica, es un ideal lo que yo deseaba expresar. Un ser humano que a través de la práctica de sus virtudes esenciales alcanza y mantiene sus principales valores, luchando por lograr sus más ansiados sueños. Yo intentaba representar la imagen de un sentido de vida de logro, de búsqueda y alcance de la más alta excelencia. Un sentido de vida con el cual cada niña, niño, mujer, hombre sienta en cuerpo y alma que son capaces de diseñar, construir y forjar su propio destino. El Atlas de HQ debía simbolizar al ser humano que razona, que adquiere sabiduría, que ambiciona con justicia, fortaleza y templanza. Es un hombre de acción. Es el hombre que triunfa y alcanza la felicidad plenamente. El Atlas de HQ recrea el espíritu del emprendedor, el individuo productivo, al que se impone altísimos retos, tomando altos riesgos, al creador de soluciones, al creador de riqueza. Este Atlas de HQ eleva con una mano la tierra en lo más alto y con la otra, a mano de balance, colocando su rodilla sobre Júpiter, semeja ser la fuerza de gravedad misma, como si el hombre debiera ser el centro del universo, un fin en sí mismo. Y cada individuo que visite el Atlas y la arquitectura de HQ se sentirá inspirado
sentirá ser un triunfador, sentirá que puede lograr todas y cada una de las metas que se imponga en su vida. Sentirá que vale la pena y se identificará con dicha visión. Sentirá que puede alcanzar la felicidad de una manera intensamente profunda. Bueno, y el segundo monumento muy importante que acabamos de inaugurar con mis mecenas en el mismo edificio de HQ Fontavela es un mural mega gigante que se llama Camino a la Victoria, que aunque no lo crean es de 40 metros de ancho y 8 metros de alto, equivalente a 3 pisos de altura. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el arte en acuarela que le preparé al cliente y él me autorizó. Este solo es el boceto. Esta colosal pintura, este mural gigante, cuenta la historia de éxito que todos quisiéramos tener, especialmente dedicada a inspirar a todo emprendedor ambicioso que busca crear grandes valores de manera justa e independiente en esta vida. Todo maravilloso viaje de la vida de un ser humano debería concluir haciendo realidad sus más anhelados sueños y durante el trayecto ir logrando acumular sensaciones de logro y júbilo de corto y mediano plazos, navegando durante el camino con una vela resistente, alcanzando los valores necesarios para disminuir al máximo los vientos tormentosos de riesgos y tropiezos que en la incansable búsqueda de una felicidad profunda, constante y duradera. Esto es en lo que, en términos generales, representa este gigantesco mural. Y bueno, toda historia inicia con una visión. Primero al interior, en lo más profundo de nuestra mente, y luego con una mirada al exterior, enfocada y fija en el horizonte para atrevernos a realizar las acciones inteligentes y audaces, dispuestos a enfrentar los obstáculos y retos que la naturaleza y la vida nos imponen. Esa es la primera parte del mural, el rostro. Pero el arranque de esta carrera, debemos cuidar la pretensión de escalar gradas tan inclinadas que con el afán de recortar la distancia luego de habernos permitido impregnar del ímpetu y arranque de Marte, dios de la guerra, pudiésemos interrumpir el ascenso con el impacto de la carga insostenible, del capricho, de la explosión de emociones a manera de un terremoto que nos provoque caer al vacío y perdernos en el precipicio de la oscuridad. El habernos permitido cegar con una visión de corto plazo. Esa es la segunda parte de la historia del mural. Y bueno, obviamente en la vida nos caeremos, tropezaremos y seguramente nos lastimaremos, pero ahí, en el fondo, en lo más bajo de nuestra caída, hincados y posiblemente muy desesperanzados, es cuando enfrentaremos el momento de la verdad. Será el instante donde tendremos que encontrar la fortaleza y honestidad para reconocer nuestros errores sin evadir la realidad. Deberemos tener la sabiduría de cómo utilizar nuestra mente, la herramienta más valiosa que la naturaleza nos ha obsequiado, no solo para sobrevivir, sino para mejorar exponencialmente nuestra propia vida. Los engranajes de la lógica, el método para encontrar siempre la razón, la lupa en la mejor y más eficaz búsqueda de la verdad, el compás que nos ayuda para encontrar la justa medida y el cálculo matemático de todas las variables involucradas. El mayor conocimiento posible para intentar encontrar la sabiduría necesaria e integrarla a la fórmula del éxito.
Y como un reloj de arena, nuestro lapso de vida tiene finitud, siendo por ello inteligente visualizarnos en un tablero de ajedrez, cuyo enemigo son los caprichos, la irracionalidad, los malos hábitos, el dolor, la autoflagelación y el equipo vencedor constituido de estrategia, planificación racional, propósito, discriminación a lo superfluo, determinación, paciencia, búsqueda de la máxima excelencia, benevolencia y trato justo a los demás. Solo ahora, viendo el espacio necesario para que nuestro viaje lleve la nave a puerto seguro, con una larga escalera menos inclinada y mucho más distante, pero de múltiples virtudes y valores, a manera de escalones perfectamente concatenados, y que al llegar podremos, sin temor a equivocarnos, encontrar la luz del sol, la luz del triunfo, la luz de la felicidad. Camino a la victoria. Bueno, y ahora compartiendo un poco de mis virtudes y valores que personifico, simbolizo, expreso en toda mi obra monumental desde mis inicios profesionales en 1993. Les presento a mi primero y más querido de mis monumentos escultóricos. Muy de antaño, por cierto, Prometeo Liberado, 1995. Es de 2,30 metros de altura y es una alegoría a la razón. Es un tributo a la libertad que es alcanzada a través de la lucha y lealtad inquebrantables a los propios principios. Es una celebración a la integridad y al triunfo del espíritu humano. Es la figura mitológica que roba el fuego del conocimiento a Zeus, si se acuerdan, ¿verdad? Y lo entrega a la humanidad porque tenía misericordia de que no podían pensar y usar su mente. El titán es condenado a un suplicio por parte del dictador del Monte Olimpo, pero que él mismo doblega en una gigantesca resiliencia, resistencia y fortaleza de carácter. Las musas y otros héroes mitológicos le ofrecen ayuda, pero él nunca la aceptará, hasta que un día recupera su fuerza y logra librarse rompiendo las cadenas que lo aprisionaban. Sofía, el nacimiento de la cultura, 1996, 2,4 metros de altura. Sofía es otro ejemplo de personificación al valor de la razón. Es una obra que concretiza una imagen recreando la aspiración y el logro de la sabiduría. Se le está rindiendo honor a la búsqueda y adquisición de conocimiento universal. Sofía es el nacimiento de la cultura. La figura humana es una mujer porque representa el género femenino de la palabra sabiduría y simboliza el triunfo, la victoria, el placer que uno obtiene de haber adquirido el conocimiento suficiente, luego de haber navegado toda una vida en el océano de los libros y haber podido confirmar el descubrimiento de la verdad a través de la contraposición de argumentos en uno y otra dirección. El Coloso de Inmaco, una alegoría a la arquitectura. Esta fue contratada por la fábrica de ladrillos Inmaco e inaugurada en 2001, hace 21 años ya, con una altura de columnas y base de más de 10 metros de altura. La figura humana erguida mediría 6,5 metros. Ha resultado ser uno de mis monumentos, con el grado de dificultad técnica como pocas he tenido en la historia de mi carrera profesional como escultor. El coloso es el hombre de ladrillo
que está erigiendo un templo de ladrillo con el fin de venerar al material del cual está hecho, para cuyo esfuerzo titánico estará obligado a integrar mente y cuerpo, creando, concibiendo y actuando. Solo así alcanzará todas las metas que se imponga, a través de un esfuerzo colosal. La fortaleza de carácter es fundamental porque la batalla es larga y dura, por lo cual necesitará practicar las virtudes de la integridad, honestidad, tenacidad, disciplina y laboriosidad. Esta ha sido una de mis obras más retantes de realizar. Me llevó 4 años de trabajo y necesité de la colaboración de muchas mentes y jóvenes que yo mismo entrené en el arte de la modelación escultórica. Está compuesta por más de 400 piezas de cerámica armada con una estructura interna de acero. Atlas Libertas, 2007, de 5 metros de altura. El mecenazgo de este mediano relieve colosal fue la Universidad Francisco Marroquín, pensada para decorar la entrada principal de la Escuela de Negocios. Se concibió para celebrar el 50 aniversario de la primera publicación de la novela magistral de Ayn Rand, La rebelión del Atlas. Esta es una de las poquísimas obras literarias, bestseller por cierto, que heroifica al empresario, al hombre de negocios, al industrial, al científico, al hombre honesto, inteligente, justo y altamente productivo. Esta obra escultórica es un homenaje al espíritu emprendedor y a la fuerza creativa del individuo. Los mecanismos y engranajes, los planetas y cuerpos celestiales en metal dorado y azul representan al tiempo en el universo, a la industria y a la productividad, como los movedores de una sociedad libre que busca desarrollarse y florecer, honrando lo mejor de la naturaleza humana. El gigante que aparece en el relieve es el Uomo, que no solo sostiene los engranajes de un mundo civilizado e ilustrado, sino el que triunfa en libertad y solo con libertad. El hombre tecnológico, 2001, personifica el sentido de vida heroico del uso de la tecnología para avanzar nuestras vidas, ya que esta obra artística expresa simbólicamente cuando la aprovechamos al máximo. Dicha tecnología no encuentra barreras para el progreso del hombre cuando la razón ilumina a la humanidad. En una mano sostiene la luz de la razón, iluminando a la humanidad, simbolizada por una esfera de cristal, tomando a la tierra como un cristal sagrado. La figura nace de un teclado moviéndose sin dificultad de manera natural y armónica, sin obstáculos. Con su mirada hacia arriba en señal de reflexión y triunfo, solucionando ideas. En su mano sostiene de una manera muy delicada a Guatemala, Centroamérica, mostrándose ante el mundo como una futura gema, logrando desarrollarse sin la necesidad de tener límites. Propósito, el arquero, 1999. La verdad desnuda no solo está apuntando a su propia imagen ideal, sino que atraviesa con su mirada fija en el horizonte a la diana transparente, imaginando sus más anheladas metas. Con su rostro inteligente, observa y da en el blanco, triunfa y es feliz. Un pensamiento de Herrigel fue del que más me influencié para esta pieza, que dice: el arte de la arquería no es una habilidad atlética,
que se llega a dominar más o menos mediante el entrenamiento físico, sino más bien una aptitud que tiene su origen en el ejercicio mental y cuyo objeto consiste en acertar en la diana mentalmente. Por lo tanto, el arquero está básicamente apuntando a sí mismo. De este modo, quizás consiga acertar en la diana su yo esencial. Él ama su propia vida, él ama sus objetivos, él ama adquirir excelencia. Este es el único camino que lo llevará a convertirse en un ser universal y un gran ciudadano, a través de la práctica de las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Amanecer, el gigante de Cayalá, 2014. El grupo Cayalá me contrata para crear y realizar una de las esculturas más grandes del mundo a ser tallada en mármol beige guatemalteco. La logré ejecutar en 3.2 años. Necesité de 15 colaboradores para tallar 75 toneladas de roca en bruto, 25 metros cúbicos de mármol para hacer nacer a un gigante de 18 metros de largo y 3 metros de alto. Su propósito filosófico, la razón de ser fundamental, es la historia que este conjunto escultórico cuenta, para lo cual escribí una pequeña historia, un cuento corto para justificar mi proceso creativo, dividido en 3 cortísimos capítulos. Una recreación de la realidad que expresara buscar la felicidad individual y en familia. Que la felicidad fuese la gasolina del espíritu. Divertirse trabajando, divertirse estudiando, vivir divirtiéndonos. Ambos monumentos que hacen uno solo personifican la búsqueda de la felicidad como parte de la visión heroica del hombre, algo esencial para la vida. Curiosidad, fuente de las virtudes. El segundo monumento, representado en el segundo capítulo de la historia, cuenta cómo 3 amiguitos encuentran un mapa para descubrir un tesoro. Inician la aventura, encuentran la roca encantada, practican una serie de virtudes y alcanzan el secreto de la felicidad, que se encuentra protegido por el gigante de rostro bonachón en su tesoro enterrado. Ese conjunto escultórico personifica que la curiosidad infantil es la principal fuente de todas sus virtudes. La curiosidad del niño es lo que se convertirá en la futura razón humana. Que el hombre debe soñar en grande, debe tener una visión grandiosa de la raza humana, debe tener un sentido de vida heroico, buscar, alcanzar y lograr, buscar la felicidad constantemente es fundamental. La felicidad es la gasolina del espíritu. La musa de la innovación se inauguró en el 2016. Y a sus pies, en la placa que la identifica, descansa el siguiente pensamiento. La fuerza creativa de la mente es la energía que impulsa el desarrollo de la humanidad, y las alas de la innovación tecnológica se convierten en la máquina que le permite viajar al futuro y alcanzar fronteras inimaginables. La obra personifica de manera universal y heroica valores y virtudes como la innovación creadora, la razón, la tecnología, la pasión por alcanzar, los beneficios que las anteriores nos provocan en nuestra búsqueda por mejorar, en la creación de valor. Un ala abstrae la historia de la tecnología mecánica y la otra la tecnología ultramoderna. Hecha para mis mecenas del TEC, el campus tecnológico,
logra convertirse en una de mis obras más gustadas y con mucha sencillez lo digo, pero es uno de los monumentos más visitados en la zona 4 de la ciudad capital de Guatemala. Tal vez se pelean el lugar con el gigante de Cayalá. Todo el mundo se quiere tomar fotos con ella. Asumo que ayuda un poquito su belleza femenina, ¿verdad? El inventor. Y termino con la colección de las esculturas del TEC, con este inventor inaugurada en la Torre 3 del Campus Tecnológico en el 2019, hace 3 años. Y mi pensamiento dedicado a esta creación dice de todo inventor, de este gran héroe que puede estar dentro de nosotros en espíritu, precursor del máximo desarrollo en una sociedad libre. Es el Hércules de su época, el gigante de la mente que transforma los recursos de la naturaleza en inventos que revolucionan cada tiempo de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente, obsequiando a todo individuo del planeta un beneficio inconmensurable, gracias a la creación de riqueza que un sistema capitalista le permite generar al inventor. Personifica la historia de todos los inventos, culminando con el Quetzal, el satélite creado por los jóvenes ingenieros de la Universidad del Valle que lanzaran al espacio a través del cohete japonés. Orgullo de Guatemala. Y finalizo con mi última obra de hoy, la presentación Dueño de tu propio destino. La concebí en el 2007. Y bueno, esta es tal vez una de las obras más universales que he creado hasta el día de hoy. Un monumento con el que más individuos podrían identificarse, pienso yo. El hombre que se hace a sí mismo. Es la personificación de una larga colección de valores y virtudes, como la práctica de la máxima independencia de pensamiento y acción propias posible. Reconoce el hecho de que la responsabilidad de hacer un juicio sobre cualquier cosa es nuestra y de nadie más. Que nunca pidamos ayuda a nadie a menos que estemos intercambiando un valor por otro. Que nunca dependamos de alguien más, que razonemos y analicemos nosotros mismos, utilizando nuestra propia mente. Que elijamos con libertad, que arriesguemos, que fracasemos, que nos levantemos y triunfemos por nuestros propios medios. Esta escultura simboliza la autodeterminación, simboliza que nosotros mismos en lo individual podemos ser los directores de orquesta de nuestra propia vida. Expresa un sentido de vida absolutamente heroico, que nosotros tenemos el control para poder hacer y deshacer, para triunfar o fracasar, para poder crear el bien o el mal, y que somos los responsables de dichas acciones. Esta concepción artística grita al mundo que tú puedes ser el dueño de tu propio destino. Para mí, esta escultura es la mejor representación mía, pues, como escultor, de lo que yo entiendo como mi estilo, el romanticismo heroico. Muchas gracias, jóvenes. Terminé. No, pues, pues todavía no lo puedo digerir todo lo que acabamos de ver, pero me parece que acabo de tener una de las clases más hermosas de estética que he tenido hasta ahorita. Yo tuve la oportunidad de poder estar en un posgrado de estética del arte con Warren Orbach en la Universidad Francisco Marroquín, por cierto, en la cual, perdón, no se veía, pero ya, en la cual yo tuve la oportunidad de entender lo que era la estética, de la importancia que la estética tenía, no única y exclusivamente en el arte, sino ya como la creación y la materialización de nuestra razón, de todo ese
ese engranaje que nosotros vamos haciendo día con día, cómo vamos analizando la realidad, cómo vamos dándonos cuenta de qué es lo que necesitamos, cuáles valores nos van a ayudar a obtener lo que necesitamos. Y hay una parte que a mí se me hizo muy interesante cuando yo empecé a leer el manantial, en donde Rock decía que volteaba y veía los árboles y se imaginaba, no sé, algo, ¿no? Y volteaba y veía el agua y se imaginaba algo. No son esas exactamente lo que dice, pero a lo que él se refiere, y eso me pasó cuando desde hace mucho tiempo yo veía las cosas así. Yo veía algo y me imaginaba qué podría hacer con esa cosa. Yo veía, por ejemplo, iba caminando en la calle y veía, no sé, madera tirada y decía, yo podría hacer a lo mejor, no sé, una casa de madera. Y yo no veía las cosas ahí tiradas, sino me imaginaba que eso podrían ser parte de ese engranaje, de un razonamiento de la mente de alguien que lo llevara a lo real, a lo material, a lo estético. Entonces, cuando me di cuenta de que eso, exactamente lo estético, es lo que ayuda al hombre a poder ser feliz, al lograr sus proyectos de vida, al crear cosas que tú puedas intercambiar con alguien más para no ser ese parásito, para no ser esa persona que busca sacrificar a los demás por los intereses personales, sino que de lo estético, que es la materialización de todo eso que tenemos en nuestra mente, de cómo analizamos nuestra realidad, de cómo vemos día a día nuestra naturaleza y cómo interactuamos con la misma y en la sociedad, es que nosotros vamos creando lo necesario que nos ayude a tener una mejor calidad de vida y cada vez vivir mejor y lo que nosotros llamamos la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, estética, no nada más, cuando yo me di cuenta que no nada más se quedaba en lo que era el arte, sino que era la materialización de todo ese, cómo concebimos la realidad y que en base a eso nosotros podemos intercambiar y tener un valor que podamos intercambiar hacia otras personas. Para mí fue increíble, yo no me imaginaba jamás que podía encontrar una filosofía que me explicara de manera tan perfecta cómo es que lo estético se junta directamente con lo metafísico, cómo vemos nuestra vida, cómo vemos la realidad, lo epistemológico, cómo sabemos que así es, luego lo ético, o sea, cuáles son los valores que nos llevaron a que nosotros fuéramos analizando de esa manera la realidad y después materializarlo. Eso fue increíble para mí. De todas las obras que nos mostraste, creo que me sigo quedando con mi favorita y es la que está en la Universidad Francisco Marroquín, porque creo que fue la que de plano me dijo, ve por ese posgrado y ve a estudiar estética porque no te vas a arrepentir jamás. Bueno, pues qué maravilloso. Primero, que lo hayas encontrado. Segundo, que lo hayas tomado en serio. Pues me estoy refiriendo a las ideas de la razón, especialmente, ¿verdad? Ayn Rand, Warren, la verdad es de que es un maravilloso catedrático, es magnífico, tiene una habilidad impresionante para explicar y clarificar ideas complejas, hacerlas mucho más sencillas. Y sí, la verdad es que bueno, me parece interesantísimo que desde México, que es pues una nación mucho más avanzada, ¿verdad? Que Guatemala, y en Estados Unidos hay muchos alumnos que vienen desde Estados Unidos para recibir clases, ¿verdad? En la Universidad Francisco Marroquín. Así que sí, yo en lo personal, hablando tú del relieve que hice para la UFM sobre Atlas, bueno, me hace muy feliz que ahora acabara yo haciendo una segunda obra alrededor de la rebelión de Atlas. Eh, Eso pues significa que sí existen los empresarios dispuestos a defender esas ideas. No son muchos, o creo que hay varios que quisieran defenderlo, pero no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento ni la preparación intelectual. Otros no tienen la valentía, ¿verdad? Porque tienen mucho que perder. Y bueno, tomar esos riesgos enfrentando a grupos muy poderosos y, digamos, empresas familiares donde no necesariamente estén de acuerdo a salir
del mercantilismo prevaleciente en nuestros sistemas políticos y económicos latinoamericanos, ¿verdad? Pues tienen mucho que perder, mucho que ganar a largo plazo, mucho que perder a corto plazo, y son decisiones muy, muy valientes. Es decir, vale la pena tal vez brevemente contar la historia de cómo logré convencer a mi cliente de HQ Fontavela, porque fue muy, muy interesante. Creo que la parte, digamos, de persuasión de la venta de una idea es de lo que más me jacto y me enorgullezco en ese proyecto, ni siquiera tanto de la escultura en sí, porque para el Atlas Libertas de la Universidad Francisco Marroquín me invitaron a participar directamente, me contrataron para representar una obra sobre el tema de la rebelión de Atlas. En cambio, en el Atlas Pilar del Mundo del edificio HQ Fontavela que inauguramos el año pasado, no, ahí no me invitaron. De hecho, yo me autoinvité, es decir, yo conocía al dueño y propietario o el principal accionista del emprendimiento por otras razones y otros proyectos, y resultó que él era un ávido lector. Aproveché la oportunidad para regalarle un libro de la rebelión de Atlas. Él no sabía quién era Ayn Rand, no sabía, nunca había oído del libro La rebelión de Atlas. Lo leyó y se enamoró, digamos, de la defensa. Yo creo que más de Ayn Rand y más que de haberse enamorado del objetivismo, él se enamoró de la idea romántica de defender al emprendedor. Pero fue muy respetuoso, digamos, de las ideas, y hasta hicimos un pequeño museo en donde hay un pensamiento de él inspirado en la rebelión de Atlas, y también puso un pensamiento de Ayn Rand de la rebelión de Atlas. Es un pequeño museíto con las fotografías del proceso técnico y creativo del Atlas. Entonces, sí existen empresarios. Yo conozco otros empresarios fuertes que son objetivistas. Uno, ya un poco mayor, y bueno, sí los hay. Lo que pasa es que el que vende las ideas necesita estar muy preparado. Es decir, el artista necesita estar muy preparado filosóficamente, psicológicamente, también mercadológicamente, ¿verdad? No es fácil, no es fácil vender una idea, pero la preparación detrás, por eso es muy bueno que ustedes estén impulsando estas ideas en México. Veo que son un grupo bastante pequeño todavía, ¿verdad? Hoy no tuvimos muchos adeptos, más que ustedes de organizadores. Entiendo yo no sé si hay más gente viendo en Facebook Live o algo así, ¿verdad? No te... Sí, es que es en Facebook, se está transmitiendo en Facebook Live. Ok, sí, o sea que Sí. en Facebook Live sí están viendo más. Sí, pero igual, algo que me gustó mucho de lo que comentas y fue de las cosas que a mí también me llamaron la atención para que hiciéramos este programa, y fue exactamente eso, que creo que la gente necesita entender un poquito más de en realidad lo que es el arte, de qué es la belleza, qué es la estética, qué son esos puntos que a veces lo utilizamos todos los días, todo el tiempo, y no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo en el posgrado estábamos estudiando a base de lo que es la armonía, de qué es el ritmo, todas esas cuestiones que van conectadas lógicamente con todas las partes de la obra, llámese teatral, llámese musical, llámese escultura, y es increíble, es increíble toda esa conexión lógica, todo ese uso de la razón que una persona como, por ejemplo, un artista objetivista tiene que tener como para poder proyectar todo eso, que son los valores
románticos y toda esa idea de la vida como tal. Antonio, ¿te gustaría hacer algún comentario? Algo Bueno, a mí te agradezco mucho por esta exposición. ¿Qué obra te gustó más? A mí la que me gustó mucho es la de Prometeo Liberado. Yo la leí con Esquilo. Ahí él habla de Prometeo encadenado, pero básicamente es la misma historia de este titán. Y es de las obras que más me encantaron. Prometeo Liberado. Me encantó Muchas gracias, Antonio. Fíjate que les voy a confesar que es una de mis obras más queridas, porque tal vez diría yo que fue una de las que más me inspiró. Yo tengo una relación, digamos, espiritual, cultural, filosófica, muy íntima con la cultura griega, ¿verdad? Antigua, en la parte, no solo en la parte filosófica, sino en la parte estética, por supuesto, también. Me vi muy influenciado por los grandes genios, escultores y artistas, arquitectos de la Grecia de la antigüedad en sus tres diferentes épocas. Y precisamente la historia, como tú dices, de Esquilo, de Prometeo encadenado, que en realidad es la única que se conserva. Se sabe por historia, pero se quemaron, ya no me acuerdo si fue creo que en la quema de la biblioteca de Alejandría. Ahí fue donde se queman Prometeo portador del fuego y Prometeo liberado. Yo hice una simbolización, una representación de Prometeo liberado. Pero esa es una de mis obras más queridas. Esa fue mi primer monumento importante, digamos, arriba de tamaño natural que yo desarrollé. Inclusive yo veo ahí muchos de los errores que cometí, los tengo muy claros, y pues los acepto y no los escondo bajo ningún punto de vista, solo aceptando errores y corrigiendo es que uno puede mejorar en la vida, ¿verdad? Entonces, no engañando ni evadiendo la realidad. Entonces, Prometeo es una de mis obras más queridas. Aparte que me parece el titán más importante de la mitología griega, ¿verdad? Es para mí, sin competencia, uno de los más importantes. Así que muchas gracias, Antonio. De hecho, también hace referencia a Ayn Rand, a Prometeo en Himno, ¿no? Y también me imagino que John Gall también es como una representación de Prometeo. Sí, esa es la creencia, ¿verdad? Esa es la creencia, que John Galt es una especie de Prometeo. De hecho, el Atlas, pilar del mundo, digamos, si ustedes ven el rostro de ese Atlas, que es un rostro muy parecido al que usé en el mural también, definitivamente estoy yo intentando representar ahí a John Galt. Es decir, ahí estoy interpretando cómo podría haber sido él estéticamente, ¿verdad? Según la descripción abstracta y general de Ayn Rand. Entonces, para mí, él es John Galt ahí. Sí, yo con Prometeo liberado, primer monumento, yo ahí apenas estaba comenzando con las ideas del objetivismo y de Ayn Rand. Yo, para decirte que leí El Manantial en 1984 y le hice la guerra al principio a Warren. Habían algunas cosas que me disgustaban mucho del objetivismo y le guerrié públicamente y muy fuertemente, hasta que tuvimos discusiones pues muy fuertes, serias, profundas, en donde yo ya me fui convenciendo de lo importante y de la validez que tenían estas ideas racionales. Pero uno va transformándose. No es que uno lea y de la noche a la mañana entonces uno ya está listo para representar y crear, sino son ideas que te mueven la silla, ¿verdad? Y cada idea que te mueve la silla en la vida, no necesariamente hay que irse de boca tan rápido en adoptarlas. Tiene uno que
masticarlas, autoconvencerse racional y objetivamente, estudiando todas las contraposiciones, todos los contraargumentos, para uno ciertamente estar o no estar 100% convencido, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte, es interesante porque, por ejemplo, yo no me imagino cómo es que llegaste por primera vez a Ayn Rand. Me imagino que fue por lo mismo, ¿no? De tus discusiones con Warren. Fue a través de Warren que yo conocí a Ayn Rand. Ya, el primer libro que él nos puso a leer, es que yo estudié arquitectura en la UFM y él fue uno de mis primeros catedráticos. De hecho, ha sido el catedrático del cual más cursos he recibido, en historia del arte, en filosofía, en historia de la arquitectura, en filosofía del arte, en fin, en diseño arquitectónico. Y pues posteriormente ya recibí la misma maestría que tú estabas recibiendo, ¿verdad? La de filosofía objetivista. Entonces, de hecho, yo me metí a esa maestría para perfeccionar y profundizar aún más. Es decir, mi tesis la estoy terminando sobre los procesos creativos en las artes visuales a través de una perspectiva objetivista. Entonces, así es como se llama mi tesis, y después la voy a convertir en un libro para mejorar todavía, aprender más y mejorar mis procesos personales a la hora de crear y también a la hora de enseñar, ¿verdad? Los procesos pedagógicos en ese desarrollo de estructura que no es tan sencilla como es un proceso creativo, ¿verdad? El hacer algo nuevo de lo viejo conocido en las ramas diferentes de las artes visuales, que yo enseño en la academia privada que tengo, en donde doy clases, será que se llama la Academia Ars Artis. Antonio. Bueno, pues ya que estaba mencionando lo de su escuela de arte, pues que nos hable un poco más de ello, creo. Sí, me parece bien. Bueno, yo la verdad es de que vengo de una familia de pedagogos en donde mis abuelos fueron maestros muy, muy reconocidos en diferentes establecimientos educativos, especialmente en la rama de la educación física. Mi padre y tíos también. Entonces yo traía ahí a una tradición pedagógica, tal vez un poco heredada por ósmosis en el ambiente familiar. Después aprendo, digamos, en la Universidad Francisco Marroquín, arquitectura. Me voy a estudiar a Suiza, pues porque también soy ciudadano suizo guatemalteco y me fui a trabajar y a estudiar 4 años a Suiza. Regreso en el año de 1993 y fundo ahí mi Academia de Arte Ars Artis. O sea que tengo ya 29 años de tener la academia. La academia la creé por 2 razones y propósitos fundamentales. El primero es que me encanta enseñar y también era un modus vivendi para tener una productividad más estable, al mismo tiempo que me permitía dar tiempo extra a mis monumentos y creaciones artísticas. Entonces combiné siempre un 30% de mi tiempo profesional a dar clases y otro 70% ya me dedico a toda mi obra profesional. El dar clases definitivamente le enseña a uno, más lo obliga a uno a adquirir más conocimiento, a integrarlo. Y bueno, hay una conexión ahí también mercadológica entre enseñar, vender proyectos, crear. Digamos, una tela de araña muy, muy interesante que tiene muchos, muchos tentáculos como un pulpo
interesantísimo el poder, digamos, enlazarlo. Después doy muchas conferencias también a diferentes grupos. Y en la academia, básicamente lo que enseño son todos los procesos ordenados para hacerse artista profesional. Entonces comienzo con dibujo, pintura y escultura a nivel técnico únicamente, es decir, educando la percepción visual, midiendo y proporcionando. Y aparte tengo un curso que es el más complejo, que se llama Procesos Creativos en las Artes Visuales. Ese lo enseño en dibujo, en pintura y en escultura también. Pero es más una formación intelectual que práctica. Es 50% intelectual, 50% práctica. Y ahí está la gran dificultad, porque la gran mayoría de alumnos me busca para aprender más en la parte técnica y no tanto en la parte intelectual, que es al final del día tal vez lo más importante para poder salir adelante como un artista realista y objetivo, que no evada la realidad y que se exprese con la máxima belleza y excelencia posible, ¿verdad? Y que pueda representar con sentido cada una de sus ideas, ¿verdad? Que quiere simbolizar. Entonces, es un tema muy complejo. Paro teniendo por cada 20 alumnos en los otros cursos, uno en procesos creativos, ¿verdad? Sí, no, sí, es algo súper complejo. De hecho, el tiempo que yo estuve estudiando, el que estuvimos viendo cómo se compone, por ejemplo, o qué es belleza, qué es el arte icónico, cómo se divide, por ejemplo, una obra de arte, de bellas artes, cosas como esas, te das cuenta de la complejidad que tiene todo esto y es hermoso. Yo quiero hacerte una pregunta. De todas las virtudes que Ayn Rand o el extractivismo ha seleccionado como pilares éticos para el comportamiento social y el respeto a los derechos del individuo y en general a una sociedad. Para ti, ¿cuál es esa virtud que más te representa? Que te mueve más, o sea, que es para ti la más importante porque representa la mayor parte de lo que es como tal un hombre integrado. Bueno, mira, es una pregunta capciosa, es una pregunta compleja, no capciosa, sino más compleja que otra cosa, porque en realidad las virtudes para mí no se pueden practicar de manera aislada, ¿verdad? Sino toda la colección de virtudes, especialmente las objetivistas, están de alguna manera integradas para ser accionadas, practicadas y alcanzar otra serie de valores de una manera relativamente compleja, ¿verdad? E integrada. Entonces, ¿cómo te digo? Practicar egoísmo, el interés propio, que es la virtud madre de todas para, digamos, alcanzar el valor de la vida, no se puede practicar sin razón, o no puedes practicar razón sin practicar interés propio, ¿verdad? Y si no practicas amor propio y no tienes orgullo de lo que haces, entonces no te motivas para lograr lo otro, ¿verdad? Si no tienes un propósito, en fin, eso es lo genial, pongámoslo así, y lo completo de la filosofía objetivista, que es una especie de mejoramiento y de impulso a la filosofía aristotélica, es decir, la logró completar aún más. Para contestar de alguna manera a tu pregunta, José Roberto, yo diría que, bueno, indiscutiblemente, de los valores que yo más he representado, te diría yo que es que si tú te das cuenta con mis monumentos, no están representando un solo valor. Si vamos a mi escultura del propósito, que es el arquero, que se está apuntando a sí mismo,
uno creería que la principal virtud representada ahí es el egoísmo, pero no es así, porque él está mirando de manera enfocada a la diana, que es el espejo que al mismo tiempo es transparente, con su mirada enfocada hacia el horizonte. Entonces él ahí está viendo también el valor del propósito, pero lo está haciendo de manera consciente, enfocada con una mirada inteligente. Entonces ahí también se está representando el valor de la razón, ¿verdad? La virtud de la racionalidad. Al mismo tiempo, él está solo. Entonces, si está solo, está siendo independiente porque está tomando decisiones libres, sin la coacción ni la influencia de nadie, sino son sus propias decisiones, pues por lo menos en el contexto de tomar la decisión final, ¿verdad? Entonces yo te diría que de alguna u otra manera, tal vez cada una de mis obras enfatiza un poco más alguna de las virtudes, pero he trabajado en realidad todas. La vida como el valor fundamental, la razón, propósito y autoestima como los valores esenciales sustentando la vida, y todas las otras virtudes practicándose para alcanzar dichos valores, ¿verdad? Sí, no sé si eso contesta un poco a tu, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, perdón. No, de hecho, tal vez hay algunos monumentos que se concentran más y enfatizan más algunos. Digamos, Prometeo, definitivamente la razón. El propósito del arquero, pues el propósito y el interés propio, ¿verdad? El gigante de Cayala te diría la búsqueda de la felicidad. Atlas, pilar del mundo, es todo, porque está representando al libro de la rebelión del Atlas. Entonces es un símbolo prestado. Cuando tú prestas un símbolo, es cuando más puedes representar, más extensión, porque estás representando una historia. Para eso escribí una historia corta a la hora de crear el gigante de Cayalá, porque podía representar mucho más extensión en riqueza de valores y virtudes, ¿verdad? Sí, claro. La musa de la innovación está representando, digamos, con sobrepeso la creatividad. El inventor está representando la creación puesta en práctica, ya, ¿verdad? El outcome, digamos, el resultado de la práctica de la racionalidad y el conocimiento y para un fin específico, para resolver un problema y reto del ser humano, para mejorar su vida a través de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy variado, ¿verdad? Es muy variado. Sí. De hecho, bueno, una de las virtudes que, por ejemplo, cuando yo la leí, fue de las que más me llamaron la atención y creo que fue de las que mucha gente, amigos, me ha dicho que es una virtud que sí me podría describir en cierto aspecto a cómo actúo. Y es la integridad de actuar en base a lo que piensas. Y no sé, como que esa virtud, cuando yo la leí por primera vez, para mí fue así como, sí, me representa, me gusta, me agrada, la quiero y la adopto, ¿no? O sea, como parte de una de las virtudes que más me gustan. Obviamente la creatividad, o sea, hay muchísimas, pues, pero Antonio, yo creo que pasamos a, si no tienes algún comentario, alguna otra pregunta o duda, si no, para terminar, ya se extendió bastante, A mí pero nada pues más, todo bien interesante. la cuestión de qué virtud representa la autoestima. Más bien, ¿cuál es la escultura que representa la autoestima? La virtud de la autoestima. Ok, qué buena pregunta. Mira, el amor propio, el orgullo, yo te diría que ese está más representado con algunas posturas y algunas actitudes y miradas, ¿verdad? Yo te diría la postura de Sofía erguida y en señal de triunfo y con el rostro hacia arriba, está representando orgullo.
la musa de la innovación es una mujer orgullosa, es una mujer en señal de triunfo. Toda expresión en señal de triunfo está representando orgullo, ¿verdad? El arquero impávido, digamos, su posición tan erecta, ¿verdad? Tan vertical, con el pecho altivo, definitivamente también hay orgullo, ¿verdad? Prometeo, que está rompiendo las cadenas y está, digamos, con mucha debilidad por el sufrimiento y el castigo que ha recibido, está con el pecho hacia el frente, ¿verdad? Con los hombros elevados en señal de triunfo. Es otra vez orgullo, ¿verdad? Las miradas, no hay mirada, digamos, de dolor ni sufrimiento en mis esculturas. Todas son miradas de triunfo, de seguridad. El Atlas, pilar del mundo, pues también. Y así sucesivamente, ¿verdad? En sus miradas y rostros y en la posición de sus pechos puedes identificar como una cierta postura de gallardía, ¿verdad? De gallardía que representa simbólicamente el orgullo, la autoestima. No, es increíble, me Gracias. encanta cómo todo va conectado de una manera tan lógica con todo lo que se trata de exponer desde un arte romántico, heroico. Y pues bueno, a mí la verdad ya no me queda más que agradecerte nuevamente, siempre te voy a estar agradeciendo porque la verdad es que desde hace mucho tenía muchas ganas de este programa, porque creo que no eres de las pocas personas que yo he conocido en mi vida que de verdad pueden hablar de estos temas, que son personas que en realidad están totalmente estudiadas, que no nada más lo explican, sino que lo hacen, lo llevan a la práctica y es parte de su trabajo, de su labor, de su pasión y de lo que lo lleva a todos los días a querer hacer lo mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo con esto nada más me gustaría nada más pedirte que espero que no sea la última, que tengamos la oportunidad de platicar contigo. Espero que nos des la oportunidad en alguna otra ocasión más. Y pues muchísimas gracias a todos. Bueno, yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias a Víctor, que como siempre nos está apoyando, siempre, a todos estos programas y todo lo que actividades que queremos hacer. Siempre está Víctor por lo regular detrás de nosotros. Antonio Tapia y pues qué más que Walter, muchísimas gracias, para mí fue un verdadero placer. Te dejo con Antonio y pues para que también se despida y te damos el micrófono. Igual, pues muchas gracias a Roberto por la invitación también, a Víctor, que también nos ayuda aquí, y principalmente a ti, Walter, que nos aceptaste esta parte, y yo creo que es como lo dije al principio, es un tema del que poco se habla, pero se debe de hablar más, ¿no? Es algo fundamental para la vida de todos los seres humanos y yo creo que es algo que se debe difundir un poco más y muchas gracias y sin duda es un gran honor conocerte. El honor y el gusto es mío, Antonio. Muchas gracias a Víctor y a José Roberto también. La verdad es de que admiro mucho su lucha y fortaleza y su ambición por integrar, por promover las ideas del objetivismo en México, que es todavía un campo muy fértil allá. Así que tienen ustedes una tarea cuesta arriba. No es fácil, pero los veo con mucha fuerza. Les deseo muchos éxitos a Objetivismo México y por favor, en algún futuro, por supuesto, esperamos no tan lejano, va a ser un gusto regresar con ustedes y seguir platicando sobre los temas artísticos. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Entonces, les deseo muchos éxitos.